Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Hoy os traigo un nuevo arquetipo de chamán que he visto recientemente, clásica página hearthstonedex.net, en la descripción de todos los vídeos la dejo. Y es un chamán con muchas sinergias de Big Minions. Me ha sorprendido un montón, me ha llamado muchísimo la atención. Y es básicamente con esta carta de la nueva expansión de Cazador de Demonios, Salto de Acantilado. Invocas dos esbirros de tu mazo. Todo lo que sean este tipo de hechizos que invocas esbirros del mazo, lógicamente a los que mejor impacto le sacas son los de coste alto, ¿vale? En este caso les otorga embestir y vuelven al mazo al final del turno. No se quedan en la mesa, pero tienen impacto directo en gran parte gracias a ese embestir. ¿Qué Big Minion tenemos para aprovecharlo con esto? Cartas que ya vienen bien para el mazo en general, como son Golganeth, el Titán, hace su facultad sin problema, el propio Yogg-Saron, bastante tocho. Pompa Boato, bueno, lo llevamos porque es una condición de victoria complementaria, el tema de diferentes escuelas de magia es muy bueno en sí mismo y tampoco es horrible que salga del spell. Y luego los más tochos, los embestires, que tienen embestir de base, pero bueno, se lo da el hechizo. Cologar, que sé que algunos ya estarán en plan, no tengo esa carta, ¿qué meto en su lugar, no? Cologar, que está muy bien, literalmente nos quitamos de en medio a un esbirro del oponente y nos lo vamos a nuestra mano, lo robamos. Y como el esbirro no recibe daño, no se muere, no se activa el último aliento y como vuelve al mazo, el rival nunca lo recupera. Literalmente le robamos un minion permanentemente. Y el otro, Montaña Andante. Épica de chamán, que tengo solo la versión distintiva aquí, que tiene embestir, robo de vida y mega viento furioso. Pega 4 veces con ese robo de vida, por lo que sería 4×4 con robo de vida en total. Muy tocho. Y para más Inri, todo este tipo de minions caros, sobre todo los de coste 8 y 9, luego, si sobreviven, le metes charcos mugrosos. Y es espectacular, porque claro, lo evolucionas a otro esbirro de coste altísimo y ya lo de que devuelva al mazo ya te olvidas. No se devuelve al mazo, el evolucionado. Brutal esa sinergia, la verdad. Luego llevamos un mini kit de Big Spells, Agatha, que está muy bien en muchísimos mazos. Nos roba que si el adorno de escarcha, que curva bastante bien. O el propio salto de acantilado, es una forma de filtrarlo, funciona muy muy bien. Y luego además tenemos la ubicación, Bosque de Cuento de Hadas, que roba minion de grito de batalla. Si os disteis cuenta, los Big Minions no tienen grito de batalla, lo que queremos es que sean buenos embestires para el salto. Y de grito de batalla llevamos doble Pompa Boato, buenísimo, y la propia Agatha. Por lo cual, de un solo cuento, es un 66% de robar la Agatha y la Agatha es un 50% de robarte salto. Teniendo en cuenta que puedes robar a pelo luego el resto de cartas que hemos comentado, ¿no? Por lo que la consistencia de hacer Agatha y salto es muy alta de forma natural. Y además el bosque te roba Pompa Boato, mejora el mazo en cuanto a que el salto ya no te sale Pompa Boato. Está bastante bien eso. Así es que muy buena sinergia, muy buena creación el deck. Y luego, como condición de victoria también complementaria, aparte del salto y aparte del pompa, tenemos todo el kit de arma. Cuerno del Señor del Viento, muy buena carta. El propio efecto del arma por sí sola ya es muy poderosa, cualquier bicho del oponente lo cambia a 3/3, por lo cual lo mataremos siempre, pero es que además el arma tiene viento furioso, por lo que todas las veces que bufemos el arma a nuestro héroe, en poder de ataque a nuestro héroe, si vamos a cabeza lo duplica por viento furioso. Por ejemplo, con Cambia la Marea sería 6×2 con viento furioso. Con Rozando la Muerte, si robamos a un esbirro del oponente 4 de ataque, pues sería 7×2. Puede ser ese burst de letal muy bueno. Aparte, pues diferentes escuelas de magia. Sombras, esto naturaleza, sigilo de paracaídas inmóvil, fuego, naturaleza por aquí otra vez. Y este también como complemento de escarcha para ese Pompa Boato y como hechizo decente de early game, ¿no? De early game no, de curva sin más. Todas estas escuelas de magia pues nos vienen perfecto para Pompa Boato. Así es que me ha sorprendido mucho. Lo malo es tipos incomplejos que te salga justamente de el spell de 6, es un low roll. Aún así, si por ejemplo consigues estampar la montaña andante, pues evoluciona automáticamente con el tipo a un coste 10, que tampoco está del todo mal. Pero bueno, es el sacrificio que tenemos que llevar en chamán para poder llevar las cartas de Demon Hunter. Es estrictamente necesario, básicamente.
Así es que un mazo muy diferente, muy alternativo a lo que he estado jugando yo hasta ahora. Estoy jugando... las partidas son en el servidor de América. Y nada, espero que disfrutéis de los games. Druida. Vale. A ver qué tal Bonk Shaman. Que bueno, lo del nombre creo que es por el arma. Pero vamos, a mí lo que me llama la atención es el spell de Demon Hunter. Salto de acantilado. Y salió. ¿Qué es esto, tío? Agaza, ¿vale? ¿Qué Agaza te filtra esto, lógicamente? Aunque también me da el de 5 de mana de escarcha. Esto no tiene escuela de magia, así es que por tema de multiclase no hay problema. Supongo que prefiero totem ya. Toritotito, teritoti, titototito. Y la ubicación no está mal con el totem para ir poniendo un poquito de mesa en early. Diría que meto esto. ¿Totem de nuevo o ubicación ya? Ubicación a Agatha está bien a la vuelta, ¿no? Aunque me dan más ganas de hacerlo ya. Ah, venga ya. Esto también... Ah, esto es coste cero. Vale. ¡Anda! Pero no tengo cadáveres. Bueno. El druida rampeando. Da igual cuando lo leas. Cambia la marea. Nah, esto curva demasiado bien, hay que hacerlo. Y a priori este sobrevive, así es que no voy a tradear. Que me vaya sacando, señoritos. Doble adorno de escarcha. F escuela de escarcha para mi pompa boato. Pero bueno, ese no es el problema de este mazo, ni mucho menos. De hecho, la Wincon principal probablemente sigue siendo cuerno con los bufadores de arma. Tiroriro. De sobrecarga tengo solo esto, ¿no? Ah, no, en la montaña también. Ah, que viene el flagelo ese. Este tío no sabe lo que se viene. No entiende lo que va a pasar. No es consciente. Cologar, ya ves, me lo quedo en la mano y nunca lo recupera él porque no lo puede matar. O lo puedo evolucionar para que no se vuelva. Es verdad, el evolucionar, ahora entiendo mejor. Vale, entonces me lo dejo, ¿no? Para evolucionar uno de los minions. Sí, 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 sí. Correcto. Claro, el evolve. Qué buena idea. Ajá. Fie. Con Cologarn Fie. No lo sé. Pero esa Fie ya hace que quiera tirar esto ya. Vamos al lío. Madre mía. Esto es muy troll, me encanta. Control mental de Yogg-Saron, pues ya ves. Pompa y Boato lo devolvemos al mazo sin demasiado problema. Toma el control de un esbirro enemigo. Para mí esa Fie. A ver qué hace Yogg-Saron. Escapa, XD. Y bueno, eso siempre es positivo. Y Yogg-Saron vuelve al mazo. Puedo quedarme con ese Yogg-Saron. Bueno, esto trae devalúe sin problema. Y puedo evolucionar Yogg-Saron si lo quiero. Coste 10, coste 7. Quiero Yogg-Saron. Sí. ¡Brutal! Brutal, brutal. Hostia, y tipos sin complejos tampoco están del todo mal. ¡Mira! ¡Hermano! Salto de acantilado GG Well Player. ¿Qué te parece eso? Yo cuando he visto la lista digo yo... Suena bien, pero suena demasiado bien para ser cierto. Y ojo, parece que es cierto. Otro Chami, ¿te imaginas que es Mirror? Estás a mi altura. Esto es robar minion con grito de batalla, Agatha y pompa boato. Tiene todo el sentido del mundo. 17% de la gente... No. Se lo queda el 72% de la gente, pero es de las cartas más débiles del deck quedársela de mano inicial. Y yo voy a hacer lo que hace todo el mundo, que es quedármelo de mano inicial. Quiero hacer Agatha y quiero tener pompa boato si me interesa. Claro, el pool de minions con tema de grito de batalla también tiene su magia. Y salió, salto desde el acantilado, que... No sé dónde saca las estadísticas, pero es la segunda mejor carta del mazo. De locos. Vale, él parece mazo típico. Necesito una carga para esto mínimo. En turno 2 probablemente Poder de Héroe está bien. Porque la moneda para esto casi seguro que lo quiero.
Torirorem. Popi, 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 pom, porirorirorirón. A ver, si se me queda muy clean, pues me planteo hacer esto, pero no sé. No es el objetivo principal de esta carta pelear mesa. Pero tampoco quiero recibir millones de daño. Uy, eso bien es perfecto, ¿verdad? Jugamos además Escuela Bill, ni tan mal. Vale, vale. Y de aquí a Gaza estaría muy bien. Naturaleza para el Pompita. Esto no tiene escuela de magia, ¿vale? Tito, 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 tito. Están como... Se ve un poco raro, pero imagino que es que se están abriendo a mitad de la animación los paracaídas, ¿no? Los dos de delante, los dos de la más de la derecha están abriendo el paracaídas. Si no, no lo entiendo la animación. Pero sí, moneda esto, voy a remontar la partida casi seguro. Montaña andante, pues ya ves, es que me pongo a full de vida. Esto es un mazo Big, en cierto modo. Niño, qué pesado, ¿no? ¿Y qué hago aquí ahora? Nada, hay que aguantar a la moneda esto, ya está. Es muy lento lo que yo quiero hacer, ¿eh? Pero es que no se me ocurre nada mejor. Porque esto ahora... A ver, esto es una hora o nunca, eso es cierto. Full trade aquí se me hace feísimo. Pompita. No sé... Me va a meter una paliza a este bicho. A ver, si sale la montaña andante no problema, ¿no? Podría hacer primero grito de batalla para precisamente filtrar este y que salga más probabilidad de titán y de montaña andante de embestir, es básicamente tocho. Bueno, que ya les da embestir de base el hechizo, pero... Es curioso que les da embestir de base, pero yo solo llevo los embestires porque son los buenos. Vale, pues tengo que hacer esto, ¿no? Si quiero hacer... Madre mía, me va a matar a la vuelta ya. 9, 10, 11... Hago esto por sobrevivir. Luego podría hacer esto a la vuelta otra vez, pero... O segundo pompa boato. No sé, creo que tengo que confiar, pero... Lo veo chungo esto, ¿eh? Ese segundo tampoco ayuda, eso es cierto. No es full elementales, ¿vale? Es Created by el de la derecha del todo. Es más bien, pues, el típico chamán mesa. Evolve posiblemente. La hora de nostalgia me contea a mis Big Minions. Pero bueno. Si sale montaña andante, remontamos de loco. Eso está clarísimo. Y Oxalón también viene bien. Cologar lo voy a robar de... No. Un grito de batalla lo voy a robar de aquí o solo me quedan muchos Big Minions en el deck para que esto salga muy fuerte. Y con solo una montaña capaz que se gana. Tito, tito. ¿Va a hacer la ola de nostalgia aquí? Puede ser. Vale, no, menos mal. LOL, le salen dos seguidos de eso. Vale. Vale, vale. A ver qué tal. Deseame suerte. Montañita, porfa. Esto me viene genial porque mejora el pool. Y ahora monedo. Y llegó la fiesta. No sale la montaña y sale este, qué mal. Colocar. Vale, pues esto para mí. Agárralo con fuerza. Y estoy como medio muerto, ¿no? Buah, tío, era súper probable que saliese montaña y no ha salido ni una. Qué tristeza más grande. Evoluciono esto, que sale coste 9. ¡Oh! Un buen taunt. Di que sí. Vale, este que vuelva al deck me da un pelín igual, sinceramente. Y limpiar más mesa creo que es mejor. A ver, limpiaría esto y esto y se queda uno de estos. La diferencia es uno de estos, pero sí. No creo que la partida ahora mismo sea relevante este.
Vale, bien, el Evolve me ha salvado un poco el culo. Aún así sigo con poca vida, pero bueno. Golganez me sana. Y... este también me da armadura. No me lo puedo creer. Nada, chavales. Literalmente me salió una montaña y ganábamos. Pero... eso sería tener buena suerte. Una montaña ganábamos 100%. Y era un ratio bastante alto. 1, 2, 3, 4, 5. Eran 2 de 5. O sea, un 40% de que al menos una fuera montaña. En fin. Vale, caballero de la muerte. Este no me atracará tanto, espero. Todo fuera. Esto es para combar con arma. Vale, que me dé diferentes escuelas de magia, pero olvídate. Increíble frase, la verdad. Muy inspirador. Yoxanon de mano inicial. Esto es lo que no quiere, robarte los minions a pelo. Agaza está guay. Vale, bien. Tenemos curva, eso está guay. Esto, ya activamos Bill. Esto nos robamos los 2 pompas. Esto nos roba el spell de 6. Y quizá uno de 5. Con uno de cada me vale. Doble de 6 me gustaría más. No, uno de cada sería lo ideal, sí. Este es peligroso. Aún así voy a hacer esto por curva. No veo ningún beneficio aguantarlo en la mano. Aparte que acumularemos mesa entre esto y esto. Mano. Acumularemos mano entre este y este. No, tengo que dejar la 1-4 viva, no hay de otra. Y supongo que sí que tradeo, ¿no? Mitigo daño. No mitigo daño, en realidad. Es que daño a cabeza, pegarle yo a cabeza no creo que me ayude. Supongo que no porque no mitigo daño, pero... bueno, sí. Simplemente acelero el proceso de que se muera este, vale. La cuestión es que habría perdido el daño tradeándome a mí. Entonces, pues, da un poco igual, sinceramente, tradear o no tradear aquí. Lo que vosotros hubieseis decidido estaba bien. Aquí, si robo los 2 de 6, pues tiro pompa, aunque sea solo con una carga. Vale, no deberían morirme. No debería. Hemos robado los 2 titanes, así es que sí o sí todos los minions de mi deck son los embestires, además tipos incomplejos. La montaña con megaviento furioso, si sale tipos incomplejos y la montaña se muere, evoluciona en un coste 10. O sea, incluso Cocinitas no está del todo mal que salga, pero lo llevamos básicamente por poder llevar las cartas de DH, entre otras cosas el propio salto, claro. Salto de acantilado. DH, que si no os disteis cuenta, la temática de vacaciones es paracaidismo. Un salto en el acantilado. ¿Vale? Un adorno. Pues nada, salió lo que menos me interesaba. Habrá que hacer esto, espero que no me muera por el camino. No debería, sinceramente. Y luego ya esto remonta de locos la mesa. Haremos esto siempre primero para robar pompa y que no salga de el acantilado. Es... bucanera será el de 2 de escarcha, ¿no? Lógicamente. Pues Resca es peligrosa. Y la va a descontar bastante, pero bueno. Tenemos muchísimo para pelear la mesa. Esto también lidia bien con la mesa porque está rotillo. Vale, eso es lento, menos mal. Hace eso ya. ¿Será para tradear? Vale, sí, lo hace bien. ¿Por qué hace eso? Vale, mejor para mí. Pierde un necrófago por la cara. Ok, gracias. Lo tiro ya porque si no, no me robo nada. Aunque minimizar posibilidades de robarse... wow, esto es último aliento y le ha dado renacer, es increíble. Ahí he hecho el orden mal si quería hacer esto. La cuestión es que no robarme Big Minion está bien. Pero claro, esto pierde un robo. Entonces, las que entran por las que salen. Creo que tendría que haber hecho esto primero, pero bueno. Voy a fingir que ha sido intencionado.
Da un poco igual, sinceramente. No creo que sea lo más importante. Bueno, esto me da carta a la mano, ¿eh? A lo mejor sí que es relevante. No tenemos el evolve, importante eso. La montaña andante haría que el coste de maná de este no sea drama. Vale, el tío no está poniendo mesa, que es lo que me importa. Pium, pium, pium. El grito de guerra. ¿Me interesa hacer este realmente primero? Probablemente, ¿no? Uy, qué rara la animación. Colocar montaña andante. Último aliento, darme 2 copias de este. No tengo más últimos alientos. Estoy a 18 de vida, debo de hacer esto porque la montaña viene muy bien. Vale, veamos. Entonces hago esto primero. Pompita. Y ahora vamos al lío. Montaña, por Dios, por una vez ya, gracias. Vale, ¿quiero algo de esto en la mano? No, ¿verdad? No quiero nada, quiero sanarme a full. Me sano 3×4. Y bajo este. Pues tiene buena pinta, ¿verdad? Vamos al lío. Y han hecho el salto y ahora aterrizan tranquilamente. Morir es pegarse la hostia. Tito. Trito, tiro. Aquí tengo naturaleza, ya he jugado Bill. Vale, hemos recuperado muchísima vida. Y seguimos teniendo lo mismo aquí. Lo único que me gustaría pillar una devolve. Entonces este la voy a gridear un poquito más. Mientras que me queden 2 Big Minions en el deck, lo grideo. Esta carta es peligrosilla, pero bueno. Ya le hemos roto todo el tempo de la partida, que es la gracia. Puedo hacer esto y este. Este cabeza va muy bien. Va, pinta bien. Bueno, esto también está muy bien. No, esto es mejor, de hecho, claro. Tiro esto tempo. No me desagrada. Esto también está bien, son 4 a cabeza. Y juego sombras, vale, sí. Esto ya es para que mi rival se rinda un poco, la verdad, ¿eh? Yum. Observa la fuerza de los mares. Podría haberme ahorrado el hechizo, si eso da un poco igual, sinceramente, creo yo. Y está bien los bichitos también en mesa. Por si Resca además puede ser muy relevante. Ha jugado sombras. Que no lo había jugado. Pompita, no, ¿verdad? Alumno nerfeado. Que aún así no lo tiene cargado. El alumno yo creo que ya es totalmente prescindible en este tipo de listas. Pues está muerto. Tirororito. La montaña salió. Salió del salto en paracaídas. Lo de colocar me parece súper troll, me encanta. Tiene sentido. Para robar value y robar un Big Minion, no tanto depender de la montaña por versatilidad y tal. Y porque mola, tío, ya está. ¿Qué más da? Está guay lo del concepto de colocar. Vale, Demon Hunter. Charquitos. Charquitos parece buena idea quedárselo, pero es que no es complemento, no es la Wincon. Efectivamente no tiene muy buena keep win rate. A finales, en caso de duda, Agatha. Y ya está. Vale, este va muy bien contra los piraticas. Esto me gusta también, aunque puede ser un poco lento. Fantástico. Lo hacemos siempre, no hay que pensárselo. La cantidad de daño que mitigamos es demasiado bestia. Y aquí coinear bosque no lo veo horrible, ¿vale? Aunque lo ideal sería que me cuadre esto, pero no va a pasar, ¿verdad? Wow, esto. Vale, parchitos. No sé qué hacer. No lo tengo nada claro esto. Otro libro de dioramas.
A ver, el salto siempre es la jugada tocha. Esto lo veo un desperdicio, esto también. Esto me da la agaza que me da el salto. La cuestión es que si conservo la moneda, es mejor para el salto. Porque hago esto... Ah, no, pero la agaza no está garantizada ni de coña. Hago... Vale, entonces es mejor esto. Porque así es más garantizada la agaza. Exactamente, porque me puede dar pompa. En turno 4 vuelvo a tener esto disponible. Buscamos esa agaza ya, la puedo jugar. Y además, pues voy dándole a ver si me evalúe esto, que bueno. Sigo sin tenerlo claro cómo va esto. La agaza la puedo seguir jugando, esto no está mal ahora mismo. Y además puedo hacer esto y esto a la vuelta. Y de hecho juego ya varias escuelas de magia para incluso esto turno 5. Sí, la sobrecarga ahora mismo funciona bien. ¡Chocante! Vale, está bien, sí. Estoy contento con la curva. Hemos robado una montaña, que es una pena porque es carta muerta en la mano 100%, pero bueno. Si no tira plátanos, pues esto carrilea. Por los plátanos quizás no sobrecargarme era la opción correcta, es verdad. No lo he pensado. No. Vale, fantástico. De hecho se ha metido toda la mano ya. Esto y esto debería de funcionar. Aquí la pregunta es si hago ágaza o me pongo a limpiar un poquito a estos tres. Uy, ¿se ha bugueado esto? Soy yo. Bueno, pues no hay nada que pensarse porque no ha entrado. Vale, deberíamos de ganar, sí. ¡Hala! Estos son dos, pero bueno, meto este. ¿Hola? ¿Hola? En realidad es mejor hacer esto, claro. Me da la 8 de armadura, Scar... ¡Ay, mi culo! Vale, pues va a ser doble de este en realidad. Necesito quitarme todo esto y este. Madre mía, lo que me va a meter así por la cara. En un momento. Cuerno. ¿Sigue siendo mejor esto? No tiene pinta, ¿no? No me mates, porfa. No me mates. Adorno. Además escarcha para esto, aunque esto ahora mismo no tiene provocar, y esto sí. Vale, parece que no es carta demasiado buena ahora mismo. No sé qué será para que no lo quiera jugar. Pero bueno, esto es brutal ahora mismo. Esto probablemente es cerrar la partida ya. 8 de chapa más doble taunt. Está tomando sol un elemental de hielo. XD. Tito te tiritotum. Tiretero tatotatora. Escóndete tras tus sirvientes. Te encontraré igual. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, gente. Estoy muerto. Estoy muerto. Es increíble este videojuego. Pompa Boato sale un coste 2 más aleatorio o un tótem aleatorio. Necesito matar el Caín. Claro, el Taunt no aporta. Es mejor buscar coste aleatorio extra. Y no sale nada. Increíble. Caín nunca funciona excepto cuando es contra mí. En efecto. Vale, esta vez la agaza la tengo de mano inicial. No me va a trolear el bosque, la ubicación, como la partida anterior. Y bueno, el Caín habría sido un drama igual, ¿sabes? Esto no creo que me lo tenga que quedar nunca. Si quiero cosas para early game, hay cosas mucho mejores que eso. Aparte la sobrecarga me jode agaza. Vale, salió un propio salto. Así es que aquí la moneda ya estaría bien aguantarla. Porque el salto me mete muchísima mesa. Pompa Boato.
Hemos robado ya 2 de los 3 de grito de batalla. Así es que la ubicación espero no robarla nunca. Camagarlo. Contra un druida Camagarlo. Meto esto. No lo veo horrible. No lo tengo claro. Sin más. Ah, venga. Juego fuego. Seteo limpiar eso. ¿Colocar? No, tío, no, tío. O sea, un druida con Camagallo, rata. Y no me sale color. Bueno, la verdad es que, en fin. Sí, los outs no hay mucho de lo que quejarse. Antes que equipear el turno tiro coin. Y ya está. No tiene pinta de que me vaya a atracar. Así que vamos a hacer esto. Vale. Doble adorno, no importa. Está bien. Aunque es escuela de escarcha que ya no tengo. Hijos míos, el peligro acecha. Historias de dragones. Esto no es druida Highlander, esto es druida freestyle. Míralo. Confirmamos druida freestyle, mío archetype. Debería haber metido el escudo divino al otro. En fin. Un freestyler. De hecho le empupé el escudo divino con esto. Ah, me sano. Está bien. Tiro, tiro. Me hace trade, lógico. Y el protodraco. Vamos al Leo, pim pam. Esto no va casi nada cargado, ¿no? Que además es el único que me queda ya. No, si capaz que esta partida la pierdo a Balúe. Capaz que... Esto casi seguro que lo juego a la vuelta ya. Porque me estoy quedando sin Big Minions. Robar sobrecarga, robo 2, vale. Tiro, torito, sí, ¿no? Remonto mesa, que me viene bien. Y no tengo nada mejor que hacer. Esto es carta muerta. Y salió este. Ojalá pudiera sacrificar... ¿Se puede matar a sí mismo? A otro. Lástima. Aclara que tiene que ser otro. Aclara que tiene que ser otro. Vale, este lo quiero robar. Probablemente no. Así es que lo puedo sacrificar directamente. La verdad es que ha sido... Bueno, realmente solo era mejor con Yogg-Saron. Si lo pienso bien. Sí, ¿no? Marín. Mira, colocar a Marín son cositas, pero no tengo tiempo. Sacrificar a mi propio minion este no le veo gracia. No le veo ningún tipo de objetivo claro conseguido. Esto no está mal, pero tengo doble arma. Creo que es mejor sacar el arma ya. Sigo protegiendo a mi minion. Y bueno, que le estoy matando básicamente. Tengo muchos bufadores de arma por ahí. Aquí el Cilias del virus se lo robo. Anda, a todo de quedar la corona directamente. Oh, no, 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 es que aquí pega la corona. Vale. Tiene una terazana en la mano. Pues el segundo spell de 6 era bueno ahora. Virgen santísima, gente. A ver. Puedo hacer esto y esto. Y tampoco te creas que es muy allá. ¿Hago este mejor? Sombras, naturaleza. Me queda en el deck. Venga, me conformo con esto, supongo. La siguiente terazana y con el siguiente arma me lo bajo, ¿vale? Así es que en ese sentido, si confía en la terazana gorda que tiene, pues... todos los buffos se le van con el arma. O con Cologar, o sea, da un poco igual.
Tiro, tiro. Los taunts vienen bien para proteger las babas. Madre mía. 2 taunts. Vale, ahora mismo está muerto. No me lo creo. ¡No me lo creo! Ah, no, sigue muerto, menos mal. De hecho, tengo el sigilo. Vale. Vamos a calmarnos, ¿eh? De hecho, esto avanza en logro. Porque pegar con montaña es logro. Y estoy en el server de América. Ese logro en América no lo tengo. Bien. Freestyler muerto. Que no. Buena distintiva que me acaba de salir. Bastante XD. Bueno, pues nada. Y os recuerdo lo de reembolso, ¿vale? Que en esta cuenta todavía no lo he hecho, creo. Reembolso. Te salen las cartas nerfeadas por su coste de creación. Las copias esta, pues evidentemente es polvo gratis, entre comillas. Y las que no, pues también está bastante bien. Sacerdote. Vale. Gedanis. Y se queda ahí. Me quedo esto. Esto es curioso. De hecho tiene un buen keep win rate. Interesante. Pero es que la sanación no la aprovecho, tío. Es solo el 3-3 y haber jugado escarcha. Es que me da igual un poco eso, sinceramente. El sigilo lo veo más interesante. Esto para robarme Agatha y robarme el spell de 6. Mucho mejor. Esto es interesante y ir segundo con esto está guay. De hecho, hasta incluso al clérigo se lo meto, ¿sabes? Bueno, no, para eso... No, para turno 3 tengo esto, claro. Esto me va a dar casi seguro asalto porque ya tengo esto. Tendré escarcha esta vez para jugar. Ah, vale, es verdad, la otra vez decía que me he quedado sin, pero no, tenía lo otro. ¿Vale? Charcos, fantástico para que me salte del salto. Para evolucionar el del salto. De hecho, coin esto para maximizar hacer Agatha en el 4, como hemos visto antes. Él va lento, así es que creo que está bien. Eso es robo muerto, ya lo sabemos. Chamán ubicaciones, nuevo arquetipo. ¿Qué os parece? Ah, mira, salió Agatha. De hecho, la juego el próximo turno. Qué bueno, Agatha a la vuelta. Vale. Y así... Bueno, que realmente top dequear un Big Spell no está del todo mal para garantizarme llegar a los de coste 6. Pero bueno, está bien. Pip. Pip moriría con esto, pero supongo que es mejor esperar. Evolve aquí lo veo bien. Uy, esto también está bien. Está todo bien, sinceramente. Supongo que hago esto ya. Me lo dejo hecho, que lo tengo que hacer sí o sí. Y evolucionar a coste 5 diría yo que está guay. Vale. Da pijo. Chavales, ¿os gusta cómo evoluciono? Bueno. A mí tampoco. Vale, este me lo cargo de 2 bebidas. Ya no. Tradeará, supongo. Madre mía. No trades, porfa. Por algún motivo extraño no trades. Tradea. ¿Y ahora qué hago? Pompa boato. Lo hago a la vuelta. ¿Qué he jugado? Nada. 3 daños. Vale. Sí. Mato esto. Mato esto. Hago pompa boata a la vuelta en lugar de esto. Bueno, puedo gridearlo aún así. Puedo hacer esto. Y esto. Turno 7 esto. Turno 5. 6, 7, 8. No sé. No sé. Es hacer Zarimi. Si pone bichos gordos esto está bien. Iniciando operación. Esto no lo debo de jugar porque lo quiero para este, sin duda alguna. No está mal, pero esperar a que salgan 2 coste 5 más mola bastante. Entonces no lo tengo claro. No, en turno 7 puedo hacer esto y esto directamente. Entonces mejor hacer esto para si quiero tirar este antes, aunque salga un 5-5 menos. ¡Qué pesado, tío! Eres pesadísimo. Deja de jugar cartas. Nah, si me va a matar, gente. Madre mía, turno 5, qué mesa, Virgen Santísima. Segunda ubicación está muy bien para lo que quiero.
A ver, si me sale un bicho gordo está muy bien. Esto es similar a esto a la hora de sobrevivir. Y luego ya tengo que ser súper optimista, ¿no? Entonces, si somos optimistas, vamos a ser optimistas por completo. Para hacer pompa boato con escarcha jugado. El 5-5 podría ser decisivo, pero bueno. También podría ser decisivo este. Yo qué sé. Vale, está perdiendo mucho daño ahí. Los 8 de chapa se agradecen un montón. Ese bicho gordo para mi Yoxaron está bien. O Cologar. ¡Qué pesado, tío! Ah, mira, ese no ha hecho demasiada sobrecuración. Cuerno no está mal, pero yo creo que aquí hay que ser jugón y pillar el... Vale, eso es bueno porque no quiero que salga de aquí. Dame los costes altos, por Dios. No me des el 3 de maná. Me dio el de 3 de maná. Vale, pues le puedo robar simplemente uno. Y apaga y vámonos. Agárralo con fuerza. Está ya doblado family friendly. Ni tan mal. Esto no lo quiero robar. Quiero robar segundo salto. Vale. La montaña habría sido mejor porque se habría sacrificado para el cocinitas. Pero bueno, no está mal, supongo. El Evolve salva bastante. Ha sido un buen Evolve, de hecho. 4-12 Taunt. Los minis, no sé si sirven, pero bueno, tampoco creo que sean graves. Ah, mira, este está guay, la verdad. No me dan los de Demon Hunter. Este es brutal, por cierto. No me dan los de Demon Hunter, ¿vale? Ya demasiadas cartas. Es que incluso Created by no es bueno. Buah, está tapando toda la mesa. Qué bonito, gente. Precioso. La luz canta y los Impuros caen. Los impuros caen. Puedo hacer bebida que mata a este. Ha preferido robar a Sanarese. Bebida que mata a este, pompa. Esto tradeo. Tiene buena pinta el pompa, sí. Golganez mejor. Golganez queda muy bien. Es mejor Golganez, sí. Creo que he ganado ya. Y el mini este, que mete un pedazo bicho. Tonk. Mola, ¿eh? Claramente salto de acantilado, carta MVP de este deck, ¿eh? Y no es troleada porque complementa con el deck de escuelas de magia de chamán. Es una forma legítima de jugar este deck. Sin duda alguna. Tienes el low roll de robarte los big minions, como siempre, pero el resto del mazo tiene muchísimo sentido y coherencia. Vamos a ello. Brujo. Y tenemos ya salto. Yo es que creo que el salto no está mal quedárselo de mano inicial, ¿eh? Voy a mirar stats, pero no lo veo locura. No lo tengo claro, ¿vale? Pero no lo veo locura. Esto también está decente. Vale, pues no se lo queda mucho a la gente. A ver, es verdad que en early game quieres más cartas. Quieres hacer muchas cosas antes en los primeros turnos. Puede que entre tarde o temprano de Agatha, o puede que entre de forma natural hasta turnos 6 o 5 con moneda de robo normal. Todo esto lo puedo comprar. La cuestión es, si no me quedo esto, ¿qué me quedo? Agatha. Sigilo. La ubicación. No sé, ¿eh? No tengo nada claro esto. Esto mata al aceite de serpiente este. Venga, voy a buscar full Agatha. Lo he dicho antes, en caso de duda full Agatha está bien. Pero ubicación es curioso. Ubicación, la otra ubicación que probablemente me dé Agatha también. De hecho, codinear ya hemos visto que es interesante. Y si me hubiese quedado el libro de dioramas, habría evitado esto. No he pensado en este mazo. Estaba dando por hecho que iba a ser el otro. El Pain. El Pain no, el Fatiga. Y sí, tiene bastante sentido que sea esto.
Además, en esta cuenta tengo menos MMR. Cuanto menos el MMR, más agro los players y los mazos. Y además el brujo fatiga está recién nerfeado, el alumno de Alvariza. Vale, bueno, eso está bien. Se lo toma con calma. Esto es garantizado, Agaza, ¿eh? Esto es garantizado, Agaza. Por lo que no hace falta que Nicoine. Vale, vamos a evolucionar. Bueno, se muere, está bien. Entonces la idea aquí es esto, Agaza, vuelvo a evolucionar. O no, porque podría hacer coin salto. Coin salto también es una cosa. Segundo bosque, cartas totalmente muertas. Vamos a dejar este porque es dorado. Y se ve bonito dorado en mesa. Y no lo voy a gastar en toda la partida. Bueno, a lo mejor necesito hueco en mesa, es verdad. Serif... Ah, no, Serif activo. Vale, pues evolucionar esto no sirve de nada. Y con esto garantizo un salto. Doble ubicación. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver esto. Puedo evolucionar los dos minions del salto. Solo por eso probablemente esperar sea correcto. La cuestión es que podría hacer esto de todos modos el próximo turno. Y evolucionar a una está bien para que no haga trade value. Aún así que caste y a cárcel tampoco me desagrada. Lo dejo aquí. Poder evolucionar coste alto me parece brutal. Y no sé si debería de intentar aguantar con esto. O incluso el minion por pompa una vez más. Vale, yo creo que ya presiona demasiado. Vamos a hacer el Big Spell. 11 de vida, olvídate. Y 100.000 de mesa, nada, nada, nada. Esperemos que no se haga cocinitas por una vez. Fabricación en masa. Este es el turno decisivo, tiene que carrilear. Y fíjate, haberme quedado salto yo creo que habría estado bien. No, esto es malísimo. Es uno de mis mejores outs. Mi culo. 4, 5, 6, 7. Dame yo, Sarón, yo qué sé, tío. Ah, qué mal, gente. Qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. A ver, ¿puedo evolucionar este? El 3 en área. No hago casi nada diferente. Es mejor pepinaco aquí. Como he gastado moneda, no está activo. Es un taunt, pero es una mierda. Lo voy a evolucionar. Y si me muero, me muero. No tengo hueco para que salga el coste 6. Ahora sí. No, 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 que este se va al mazo otra vez, olvídate. Señora del terror mejorada. Provocar último aliento, robo de vida. ¡Mua! Riquísimo. No para de trolearme, cocinitas saliendo del salto y aún así parece que remonta. No, 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 tú no me matas, no, 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 no. Calla, calla, calla. Suelta las cartas ahora mismo. Tú no me das letal. Ni de coña. Tiene que hacer doble trade y doble barril mata el 5-5 de robo de vida si quiere evitar que me sane. Pues nada. Va a la baba, que no le aporta gran cosa. Era mejor lo que había comentado yo. Ah, está esperando a que este le pueda meter en la cárcel, vale. Ah, eso es un problema, sí. Vale, pero si hace eso, pues ya los elementales estos no los puede meter en la cárcel. No sé. Esto, jugarlo a pelo también podría estar bien, pero no sé si voy a tener tiempo. La cárcel me está jodiendo vivo. Vale, esto está muy bien. Pero el hueco en mesa, ¿qué? Bueno, vamos a quitarnos esto ya de en medio. Y puedo hacer estos dos, ¿verdad? No, no tengo hueco. 4, 5, 6, 7. Popcard da igual de haberlo dejado vivo que no. Entonces hago esto. Aunque ya este se me queda un poco mal, pero es que creo que este ni tengo tiempo de hacerlo ahora mismo. Hago este que me deja un bicho más en mesa, sí. Y ya estaría. Que este pelea mesa me hace falta. Ha salido bastante cutre el salto de acantilado. De hecho, creo que es la peor combinación que me podía salir. Cualquiera con tipo sin complejo era de las peores, sin más.
Y aún así tiene buena pinta, ¿no? Los taunts estos vienen bien. Entre los taunts que tengo ahora también, esto y luego la montaña, cuando llega a montaña a pelo, promete. Lleva el kit de descartes, sí. Llevará el combustible para hornos también. Vale, aquí la bebida funciona, fantástico. Doble bebida va bien. Y ya 8 de chapa, pues maravilloso. El pompita va por 0. Este de allá despierta por fin. ¿Cómo va el tema letal, Que es que mi mazo también pega con el tema de arma. Puedo evolucionar, por cierto. Tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Me falta mana, pero daño sí que lo tengo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, más 5, 13, sí. Se me queda 2. Vale, pues podría hacer trade value con este y evolucionarlo. No está mal. Esto está bien también. Seguro lo voy a querer hacer siempre. Y esto casi que también. La cuestión es si tradeo con este y evoluciono. O voy face. Tradear probablemente sea lo correcto, sí. Esto porque tiene cooldown. Me gusta mucho este minion. Provocar robo de vida. Nada mal. Podría haber evolucionado aquí, pero no lo veo muy útil. O sea, no creo que sea necesario en este punto del game. Y puede ser incluso más útil más adelante. La cárcel hace que se mantenga exactamente con la misma estadística del minion. Así es que volverá con la vida que perdió. De hecho, se ve aquí. 3 de vida. Gigante fundido. Llega tarde, por suerte. Bona. ¡Qué grande! Pues le va a dar tiempo a rejugarla posiblemente, La señora a la vuelta despierta. Cologar y le quito Ouroboros. Dios mío de mi vida. Dios, duro, Para él, claro. Para mí es genial. Espérate, ¿es letal? 4, 5, 6... 4, 5, 6, 7, 8... No, sí, es letal. No es letal. ¡Ah! No tengo hueco. Si hubiese gastado esto el turno anterior sería letal. Me falta hueco ahora en la mesa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No tengo. Con esto llego. 6, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, creo que sí que llego con esto. 6, 7, 8. Pero es que también hace daño a cabeza esto. Tito, 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 tito. Te callas. Cállate. No, el embestir era daño que tenía que haber ido face. Se me ha ido de la flapa. Sigue siendo letal, vale. Me he rayado 100 veces, pero he llegado. Pam, param, pam, pam. Anda. O sea, es mejor chamán salto de acantilado que Ouroboros en Painlock. Impresionante. Tu mundo está condenado.